una de las premisas básicas del texto de Yerko es que hay un hipercentro que en cierta manera se come, podríamos decir, las posibles alternativas de recomposición del sistema de partidos. En otras palabras, el departamento estaría dominado por el MAS. Habría, ¿no es cierto?, un hipercentro que básicamente coopta las partes, lo que él llama, ¿no es cierto?, esta sumatoria de los fragmentos. Y esto no deja de ser absolutamente interesante, porque deja sentado indirectamente, no lo dice tácitamente, yo aconsejaría que el texto lo diga tácitamente, que no hay propiamente en La Paz una identidad departamental, que no hay propiamente una consolidación de élites departamentales. No existe esto. Por el contrario, existen muchas partículas, estos fragmentos absolutamente atómicos, centrífugos, en el departamento, que impiden consolidar realmente una identidad departamental con élites preclaras que tengan cierto horizonte de visibilidad y definan lo que puede ser el destino del departamento. Obviamente, esto lo digo de una manera muy tajante, parecería que no hay nada. Por otra parte, sin embargo, sí pueden empezar a ver ciertos proyectos alternativos o intentos de empezar a redescubrir esta pacenidad. Por ejemplo, con todo este descubrimiento del norte de La Paz, al cual hace tanto énfasis Yerko. Y es verdad, el presidente acaba de sacar un decreto hace un mes, no más de un mes, autorizando la posibilidad de que tengamos finalmente, ¿no es cierto?, una industria azucarera. Finalmente, a pesar de los seguramente 50 estudios y muchísimas consultorías que niegan la posibilidad de que La Paz es viable en este sentido, el presidente finalmente afirma que esto sí es viable. Y más allá del éxito o fracaso económico que esto puede llegar a significar, definitivamente va consolidando espacios de pacenidad alternativos, diferentes, no solamente establecidos en lo que es básicamente la urbe, la ciudad. Sin embargo, yendo un poquito más, rasguñando un poquito más, nos preguntamos, ¿realmente el departamento de La Paz se recompone en función o bajo un eje dominante que es el MAS? Yo creo que no hay duda, los datos lo muestran. Sería interesante que el texto aporte con los datos últimos de la elección y haga una historiación mínima electoral, ¿no es cierto?, de cómo ha sido la composición partidaria en el departamento. Y ha sido una composición siempre volátil, no siempre ha sido el departamento que da el triunfo, básicamente, a los candidatos de turno. Pero no ha sido un departamento muy fiel. Era de UDP alguna vez, después de Sogaterray, después de Condepa. No ha sido un departamento muy poco leal, ¿no? Muy afecto más bien a cambiar de candidatos según las circunstancias y según la elección. No hay lealtad partidaria clara. Esto habría que ver cómo se reconfigura en el actual sistema. Parecería que el nuevo, ¿no es cierto?, dueño partidario es el MAS. Y efectivamente, un 80% de los municipios están controlados por el MAS. Esto es así, se lo ve, ¿no es cierto?, con datos muy claros. Sin embargo, hay otros que no están conformados por el MAS, por lo menos un 20%, que está el MSM, o más bien pueblos indígenas o agrupaciones ciudadanas. ¿Qué significa esto al calor de la recomposición partidaria? Y aquí vale la pena apelar un poquito a un marco teórico alternativo. Me paso un poco más del comentario, pero para sugerir posiblemente algún enfoque teórico complementario, hay, así simplificando, dos grandes modelos de recomposición partidaria. Uno al estilo colombiano o argentino, donde definitivamente se quiebran los partidos tradicionales sin quebrarse. Sigue el partido liberal o conservador en Colombia, pero por detrás hay múltiples células partidarias o pseudopartidarias o parapartidarias que negocian con el partido de turno. Es decir, uno ve el Parlamento, la composición de Colombia y dice el 90% está conformado por liberales o conservadores. Pero uno rasguña un poco más y con el nombre de conservador se han presentado otras siglas, con el nombre de liberal se han presentado otras siglas. Son pequeños partidos que negocian con el partido dueño, digamos, su presencia en el Parlamento. Y lo negocian básicamente en función a lo que es un rasgo central de la pacenidad. No la identidad departamental en función a un proyecto alternativo, sino identidades faccionales múltiples, esto que llama él, ¿no es cierto?, la sumatoria de los fragmentos, que son profundamente patrimoniales. Es decir, surge una identidad departamental solamente en momentos de crisis, de movilización social, ¿no? Del 2000 para adelante, con las grandes movilizaciones, parecía existir una pacenidad en torno a una aimaridad. Eso valdría la pena que quede muy claro en el texto. Pero después de eso, obviamente, lo que va a caracterizar La Paz es lo que ha sucedido en Caranavi, pero el Caranavi es solamente la punta de un iceberg de faccionalismo permanente, estructural en La Paz. Es decir, los 80 municipios no son casualidad, comenzaron con 75, ya son 80, y hay demandas, ¿no es cierto?, para crear 20 municipios más.
Es decir, más bien la paz se va conformando en función a pequeños reinados, ¿no es cierto?, donde la identidad común, cohesionada, básicamente no existe. ¿Qué implica esto en términos de composición o recomposición partidaria? Que van a existir muchas células negociando con el MAS, en el modelo colombiano, y el otro modelo más bien es de quiebre absoluto del sistema de partidos, ¿no es cierto?, al estilo peruano o al estilo venezolano, donde lo que predominan son facciones desnudas, sin la cobertura ideológica del partido, digamos, mayor. Eso no ha sucedido, definitivamente, en La Paz. No ha sucedido. Pero entonces, lo que va a existir, y no hay que subestimar, son muchas fuerzas dispersas en el departamento. La recomposición no va a ser simple, no es unidireccional, no es el más dominante. Y en ese sentido, por eso más bien la pregunta es, ¿cómo se recompondría? ¿Qué niveles, digamos, de reestructuración del poder se dan en La Paz? Yo digo, un primer nivel absolutamente crucial son justamente los municipios. Un segundo nivel son los actores corporativos ya con mucha presencia y solidez, que además se sienten aliados y sienten que tienen la oportunidad y la necesidad de cubrir sus demandas ya. Entre ellos, los más fieles obviamente son los cocaleros de Yungas y la FEJUVE, digamos, del Alto, lo que son actores con muchísima presencia sindical corporativa. En función a ellos se da este juego de poder, ¿no es cierto?, siempre en torno al MAS, pero por debajo con juegos de interés y recomposición de poder mucho más subterfugia, mucho más clandestina, mucho menos visible, pero están ahí los juegos de poder.